Diamela, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Diamela? bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Bien, aquí dentro de todo, para quienes se están uniendo y ven este capítulo, les quiero contar que estamos con Diamela El Cid, Premio Nacional de Literatura del año 2018, la última Premio Nacional de Literatura. Tiene una importante trayectoria como escritora, sus textos son particularmente contundentes en lo político y también se han destacado por otorgarle visibilidad a lo marginal. Está vinculado directamente en el mundo de las artes visuales, las artes teatrales también, y ha enarbolado la bandera del feminismo a través de su obra. Su voz la ha transformado en una de las intelectuales chilenas más reconocidas en el extranjero. Felicitaciones por todos estos títulos, los agarré de muchas partes de internet, así que muchísimas gracias, para nosotros es un honor. ¿Dónde te llevo, Diamela? Porque nuestro programa se llama ¿Para dónde vamos? Hemos estado en cuarentena durante este último tiempo. ¿Extrañas algún lugar? ¿Te gustaría, si yo te paso a buscar ahora a la puerta de tu casa, dónde nos iríamos? Mira, es muy difícil encontrar un lugar porque estamos en una zona de múltiples caminos, ¿no? Entonces, no hay un solo derrotero. Yo creo que para nosotros, cada uno de los trabajadores de la cultura, hay un suspenso, un confinamiento mundial, pero que en vez de inducir al silencio, en realidad genera ruido. Entonces, yo no tengo otro lugar donde ir, sino estar muy atenta, por supuesto, a lo que está pasando en nuestro país, que es tan grande la calamidad, que es multifocal también, que no iría a ninguna parte, porque salvo la única parte que iría sería a pensar que tenemos que cambiar nuestras políticas sociales, tenemos que romper una cierta hegemonía del neoliberalismo y el mundo del arte y la cultura, estoy segura que piensa precisamente en esa dirección, en buscar un Estado que frente a las múltiples catástrofes que nos acechan, esta es una más de ellas, piense en otra forma de vivir, en otra forma de pensar y desde luego en una economía sólida y responsable con sus ciudadanos. Diamela, he leído tus columnas, he leído lo último que has escrito y me encantaría saber, a tu consideración, ¿cuál es la verdadera pandemia que hoy día nos está azotando? Bueno, yo creo que la pandemia, por supuesto, es el virus que ha afectado mundialmente a las personas, no a todas de la misma manera, pero yo pienso que se ha hablado de una pandemia económica. Yo pienso que esa pandemia o los efectos tan contundentes de esa pandemia social se deben a la implantación por muchas décadas del neoliberalismo y que hoy día vemos un efecto más devastador en lo que llamamos, que antes podríamos llamar pueblo y que siempre se ha referido a los pobres, ¿no? A los que no tienen parte en la parte de la dominación. Hablaste en algún momento, escribiste sobre el concepto de neoliberalización de la enfermedad. ¿Me podrías un poco explicar y profundizar sobre ese concepto? Mira, yo pienso que hay toda una puesta en escena política que es muy compleja, ¿no? Es la puesta es cómo se representa, cómo se resignifica la enfermedad en el espacio público, ¿no? Y aquí se ha resignificado con políticas muy, frente a las cuales uno podría hacer algunas preguntas, como el espacio riesgo, o ahora, por ejemplo, qué pasa
con las cajas de compensación, que por lo demás son propiedad de en general, ¿no? Del empresariado chileno y que ahora sirven de hostales, habría que ver cómo se generan esos vínculos. Pero hay organizaciones, especialmente Espacio Público, que miran en relación a la transparencia, cómo se generan esas asociaciones. Pero si se están generando de esa manera, si se estuvieran, es una pregunta, si se estuvieran generando de esa manera, yo pienso que prima, digamos, la concentración de riqueza sobre la dimensión de los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin descontando, por supuesto, el triste o trágico espectáculo, digamos, de la caja como puerta a puerta político, ¿no? Como la espectacularización del fideo, hablabas tú en una Sí, entrevista. es del fideo y además la logística, en el sentido de que llegan no sé cuántas personas a entregar los fideos y 30 el otro día contaban y, una foto. y la Una caja, casa de 2 personas. sí, y la caja vale 30.000, pero ¿qué valor le da, qué valor representacional y político le dan estas personas que entregan la caja? ¿Qué están esperando de esos 30.000 pesos, no? Entonces hay que examinar, pero tenemos mucho tiempo por delante, pero hay cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Hoy día. Claro. Entonces, son cuestiones que están a disposición pública. Entonces, por eso es que eso genera preguntas para que pensemos, pero no pensemos cómo opera esta enfermedad en los marcos políticos, ¿no? Cómo hay maneras y maneras de enfrentar una pandemia como esta. Entonces la pregunta es a esta forma de enfrentarla, que por supuesto en otros países y aquí va a ser muy destructiva, pero el punto es, ¿acaso podría haber, la curva de su proliferación podría haber sido más baja porque el colapso es inminente? Ya sucede, ¿no? En muchos registros ya está sucediendo. Yamela, llevándote a una cancha más propia, que tiene que ver más con a lo que nosotros nos dedicamos, ¿tú sientes que el arte hoy día, desde ya un tiempo, lo que estamos viviendo en los últimos meses, ha jugado un rol de resistencia? Digo, sobre todo pensando que tú fuiste muy protagonista con el CADA en los 80 como el lugar de resistencia frente a la dictadura. Hoy, el rol del arte, ¿cómo lo miras? ¿Cómo evalúas ese rol? Bueno, yo pienso que es interesante asociarse, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo es una forma de asociación. Yo pienso que efectivamente para poner una palabra, una obra, una imagen sobre el espacio público restringido o crítico, no, es necesario asociaciones, ¿no? Es decir, que se establezca también lo que podríamos denominar como una comunidad cultural. Y yo pienso que iniciativas como la tuya y otras van a conseguir que las palabras confluyan. Y, y esto que estamos hablando también va a pertenecer al archivo donde se va a ver qué pasó, cómo pasó. Uno, por supuesto, en el diagnóstico se puede equivocar, obviamente, y efectivamente no tiene todos los elementos, pero lo interesante es cómo se asocian los sujetos, cómo nos asociamos hoy día, tú desde el mundo teatral, yo desde la literatura. Y eso tendría que hacerse más intenso. Estoy pensando, por ejemplo, en Espacio Público, que incorpora a Pablo Simonetti, y eso me parece interesante que haya un escritor en ese espacio que es muy elocuente hoy. Entonces, son esas conexiones las que nos permitirían tener una presencia necesaria, ¿no? Ahora, después, por supuesto, puede haber obras, puede haber una serie de construcciones, pero hoy día es necesario que unamos voces para abrir, digamos,
abrir el espacio de discusión y eh, una vez nosotros, este programa es una producción de habla, es Mm, una producción. Entonces, en ese sentido, también es una producción desde las estéticas, ¿no? Entonces lo tenemos que pensar así porque no somos especialistas ni queremos serlo en salud pública, claro. por ejemplo, pero sí conocemos al otro. Nuestra realidad es la que tenemos al lado. Y Hablamos desde nuestras experiencias. claro, y desde las ficciones, ¿no? Que son las Claro. que mejor pueden dar cuenta de lo comunitario, ¿no? La ficción. Entonces, en ese Claro. sentido, yo pienso que eso es lo que sería interesante. Ahora yo en ese sentido también celebro la formación de las AUCH, las mujeres escritoras de Chile. Sí. Yo entiendo que en regiones hay fuertes uniones y pienso que eso tiene que ser muy específico hoy, ¿no? Mm. Para dejar señas, ¿no? No somos capaces de cambiar el mundo, ni la realidad chilena, pero sí podemos pensarla, ¿no? Que es un tema ineludible. Si piensas en el CADA, por ejemplo, y te remontas a los 80, ¿en qué sientes que hoy se emparentan los movimientos, los colectivos artísticos y en qué se diferencian? Hace muchísimo tiempo se empezó a hablar de una especie de aburguesamiento del arte, ya que los artistas estaban vinculados a ciertos grupos de poder, entonces llega la revuelta social y aparece fuertemente muchas expresiones artísticas y hoy día en mitad de la pandemia también, pero me imagino que debe haber una diferencia tremenda en lo que era ser un colectivo de arte en los 80 y un colectivo de arte hoy, el cual tú participabas. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, desde luego las condiciones eran distintas porque, bueno, había una dictadura Mm, clarísima con restricciones incesantes y permanentes. No, hoy día vivimos lo que tiene, si tú quieres, en que nos emparentamos, que estamos con restricciones de desplazamiento, de distinto orden y de transcurso en la noche, etcétera, ¿no? Eh, pero en ese sentido nosotros exploramos también desde el hambre a la manifestación de no seguir en esas circunstancias con el no más, ¿no? El cada es el mm, que genera el no más. Esa es el año 83, a 10 años de la dictadura, genera el no más, ¿no? Y ese no más se inscribe en los espacios públicos porque el CADA lo puso como matriz, no más consigno por la economía que necesitábamos para ocupar los muros de la ciudad, ¿no? Y la idea, o sea, lo que nos movilizó en esos años fue que la ciudadanía iba a completar ese no más con sus propias demandas, ¿no? Y claro, no más efectivamente, tortura, no más hambre. entonces fue extraordinario, tal vez lo más exacto, la exactitud del CADA, sin negar, por supuesto, nada de lo anterior, es como eso se inscribe en la ciudadanía pensando que nosotros trabajábamos arte y política según coordenadas específicas que el CADA se propuso, como el no más, y sin terminar, sino Mm, dejando su término abierto, a claro. los otros. Y se hizo. Y hoy día ese no más sigue vigente, pero nadie, ni yo ni nadie podemos decir a nosotros, es nuestro, porque lo Mm, interesante es cómo la ciudadanía se apropió de ese espacio, ¿no? Y lo hizo propio. Entonces, eso fue un hecho muy interesante, o el Somos Más, que hicimos con Lottie Rosenfeld, también con el signo, para pensar la mujer y su desigualdad y su participación política, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama? LOL por un pueblo. Ah, sí, sí, claro. Entonces, hoy día yo pienso que este largo, décadas, ¿no? Desde la dictadura, Mm, este larga camino al yo. Tú como actor sabes que Rambo dijo, yo es un otro, ¿no?
El Mm, yo es algo que siempre está, es un terreno muy resbaladizo, ¿ya? Porque ¿quién soy? Es una pregunta resbaladiza y compleja. Entonces, el neoliberalismo se empeñó en la idea de winner, de self, ¿no? Ese era su mm, proyecto para el otro, era o competencia, o una competencia en laboral, en fin, en todas las órdenes de la vida, cultural, no importa, yo compito contigo. mm, Pero yo creo que la gran respuesta vino en octubre, cuando la comunidad resurgió, con, en todo su ámbito, ¿no? Desde la ciudadanía, mm, los anarquistas, lo que podríamos llamar sujetos lumpen delictivos o narcos, ¿no? Pero mm. eso que estaba bajo un estado de dominación surgió. Y esa comunidad es la que, desde mi punto de vista, está liderando tal vez, no sabemos, porque qué sabemos lo que va a pasar, tal vez un nuevo tiempo que ojalá las estéticas recojan, que ojalá las Mm. estéticas recojan y entiendan que hay que salir de ese self que nos enclaustra en una falsa idea del yo. Para eso vemos el Facebook como una máquina Mm, de producir yoes, pero que a su vez se venden en la bolsa de Nueva York. O sea, claro. se vende en la bolsa y tú monótonamente repites su monótono mensaje like, like, like. Es una máquina de construir, acaparar cuerpos, ¿no? Y a veces muy ingenuamente artistas o lo ponen para poner entre comillas sus éxitos y en realidad lo que importa es la extensión numérica, ¿no? Y a su vez Mm, los aparatos de inteligencia, de espionaje, están sobre esos circuitos. No, no es que yo piense que el Facebook está mal, sino yo pienso mm. que hay que usar esos mecanismos sabiendo lo que está usando, ¿no? Y viendo cómo los usa y cuál es la extensión del mecanismo, porque a mí la tecnología me parece extraordinaria, pero la apropiación de la tecnología también es extraordinaria. ¿Tienes Facebook? No, lo tengo, pero no por un criterio de negación, aunque me parece interesante y complejo el Facebook, ¿no? Y en este momento Yo no tengo, por eso te pregunto, porque tengo. no. Yo lo tengo porque me parece que puede generar algún tipo de adicción, entonces prefiero Sí, mantenerme, digamos, tengo mucho que hacer. Pero por pero supuesto, tengo Twitter y es igual adicto, o sea, claro, produce una adicción tremenda. sí, es Y una Instagram y adicción. todas las cosas, y sobre todo los más jóvenes aparecen nuevas y nuevas, TikTok y un montón de otras redes que en el fondo hacen exactamente lo que tú dices. Pero es muy interesante la discontinuidad o la apertura de nuevas tecnologías, porque los más jóvenes creen que el Facebook es una cuestión anacrónica y es un espacio para viejos, ¿no? Y Claro, que eso no, ya no, claro, que hay una carrera como por sumarse a la nueva red social, además. pero los jóvenes lo piensan sinceramente, ellos no, los muy jóvenes de 20 años, el Facebook Mm, lo dan por claro, liquidado, obsoleto, sí. obsoleto. Entonces, ellos están en Instagram o en otras tecnologías. Entonces, es interesante a su vez cómo van clasificando. El Facebook ahora Claro, es para viejos y el claro. Instagram es para jóvenes. Y ahí va a seguir Sí. sucesivamente la tecnología buscando, digamos, Y el TikTok es para pasarlo bien. El otro día yo subí un discurso que era muy gracioso porque no llegaba a ninguna parte. No, hablaba de una punta Roma, una herramienta que no sirve, que lo dijo la vocera de gobierno. Y yo lo puse en esta red social y la gente me decía, no, no te metas con eso aquí, este lugar es para entretenerse. No vengas con cosas políticas. Entonces ahí yo pensaba, claro, las redes sociales tienen sus categorías y tienen sus objetivos también. sí, por supuesto, sí, acuérdate que em, de pronto son capaces de intervenir y interferir en cierto modo en elecciones presidenciales. Entonces, Claro. entonces es un poder bastante grande
y el punto es cómo tú lo administras, ¿no? Y cómo te paras frente a esas tecnologías, porque siempre el mercado pues se apropia de ellas. Entonces, Mm, pero eso no quiere decir que no las use, sino un uso más, bastante más, más digamos, consciente, lúcido, sí. claro. Lúcido. Diamela, ¿y te voy a llevar al tema de la censura? Me imagino que te enteraste y estaba al día de lo que pasó con las proyecciones en el edificio Telefónica. Mi pregunta va por cómo nosotros colectivamente también aportamos a que funcione el mecanismo de la censura. Me imagino que con tu experiencia y en la época de los 80, en mitad de dictadura, la censura es algo que estaba establecido y tú te relacionabas con ella. Para nosotros durante mucho tiempo pareciera ser que no existía y que vivíamos en una especie como de libre expresión constante, pero siempre ha existido la microcensura que hace que se active el mecanismo. Y hoy día se hace mucho más patente y es mucho más claro en los medios de comunicación. Tenemos el caso de Mónica González, que participaba activamente en un programa político de conversación y la sacan de ese lugar, y un montón de ejemplos más. ¿Qué hace que la censura logre activarse nuevamente con potencia? Bueno, yo pienso que el grupo Delight, o sea, lo que no se soportó no es a ellos y Mm, su mecánica de intervención, ¿no? No es a ellos. Lo que fue insoportable fue la palabra hambre, ¿no? Yo creo que eso fue lo que mm, detonó la censura, porque ellos tienen una práctica de proyecciones, ¿no? Ellos son proyecciones y han hecho con mucho éxito y muy interesantes, han elaborado proyecciones en las llamadas zonas de sacrificio, en fin, cuestiones muy valiosas. Pero donde se claro, produce la intervención es con la palabra hambre, y eso tenemos que pensarlo todos, porque fue esa palabra la que hizo imposible esa proyección, ¿no? Y precisamente en el marco de las cajas, en el marco de los despidos, en el marco de los 65.000 pesos mensuales de creciente por persona, mm, 65.000, firmado por multimillonarios y avalado por multimillonarios, que alguien tiene que sostenerse con 65.000 pesos que a su vez van decreciendo. Entonces, yo creo que la palabra hambre fue lo que no se, no se lo que soportó. ¿no? Y desde luego los, los medios tienen propietarios. Los medios Mm, no se sostienen en el aire, tienen sus dueños, y ya sabemos que es un problema mundial, no solamente chileno, la propiedad de esos medios. Ahora, eh, el punto es cómo, ahora, pero por otra parte también tengo que decir que pienso que son porosos, que los medios son porosos. Más allá ¿Cómo de sus es eso? controles, más allá de sus controles se filtra. Hay algo que se Claro. puede filtrar desde dentro, ¿no? Y yo Ujú, no tengo que leer esa filtración, es algo que pasaba durante la dictadura, que más allá de la realidad real de esa represión, y censura, siempre había algo que tú podías leer en una especie de pliegue, doblez, ¿no? Entonces, claro, si no, atacaríamos, o sea, no es, la gente sabe cómo usar esos pequeños resquicios y lo seguimos viendo, ¿no? El punto es, para mí, es cómo ampliar, en el esos sentido, pliegues, esa, no sé si los pliegues, porque los pliegues van a estar siempre, sino ujú, cómo buscar dispositivos que permitan, como este u otros, pero que puedan ser consistentes, porque tú sabes que están claro, los dispositivos asolados por cómo se autosustentan, o sea, claro. condenados, digamos, a su muerte a corto plazo por los sustentos. Entonces, es como, es así. Y por eso es más frágil, a pesar que están todos estos instrumentos, porque no logran sostenerse, es porque hay un sistema que está en Claro, contra. Que está en hay contra. muchos medios alternativos, radios, páginas, y que finalmente
terminan muriendo porque no tienen avisaje, las personas no pueden continuar trabajando gratis, entonces son maravillosos proyectos que tienen un tiempo determinado y que finalmente desaparecen. Entonces la gran tarea, creo yo, es buscar, digamos, estructuras más sólidas y eso se puede conseguir con una nueva política que distribuya su avisaje. Recuerda que todo el avisaje estatal, que es infinito, va, y por supuesto empresarial, va hacia medios más afines. Pero entonces hay que buscar una nueva política que distribuya precisamente ese avisaje para que tengamos lo que corresponde a una sociedad democrática, pluralidad de voces. Cuando hablas de nueva política, ¿hablamos de nueva constitución, por ejemplo? No, la nueva constitución tiene que, o sea, eso es urgente, eso no, No no está está en en cuestión. cuestión. No está en cuestión, porque tenemos que sacar de una vez por todas ese tiempo, ¿no? Ese tiempo ha sido muy devastador y por lo tanto necesitamos una nueva constitución que se dé en otras condiciones. Pero tampoco la constitución creo que va a solucionar todo. Es la comunidad social la que tiene que operar también esa constitución para que efectivamente sea proclive a algo que no ha pasado exactamente en estas décadas, que es la diversidad. Cuando hablamos de libre expresión, en esta nueva política o en esta nueva constitución o incluso hoy, ¿de quién es el trabajo? ¿Cuál es el organismo para ti que debería estar cuidando que eso sea posible? ¿Quién cuida la libre expresión? ¿El Ministerio de Cultura? ¿Cada ciudadano? ¿Quién? Mira, ¿Quién vela por eso? Yo pienso que las comunidades tienen que velar por su palabra, ¿no? Y esa palabra, en la medida que sea vulnerada, eh, si elabora, ¿no es cierto?, un discurso que explicite esa censura, efectivamente debería haber audición en otro contexto, no político y social. Entonces, en ese sentido, de la misma manera que pienso que tiene que haber una, una repartición más equitativa de fondos sobre voces que se han estructurado para establecer diálogos, preguntas, estéticas, obras, en fin, no importa, deben tener una presencia equitativa junto con los que podríamos llamar grandes medios, ¿no? Entonces las radioemisoras, en fin, todo pequeñas radioemisoras deben tener, ¿no es cierto?, una cautela sobre esos espacios. Hay que cautelarlos, ¿no? Junto con lo macro, que está muy cautelado, también tenemos que pensar en lo micro, porque la unión de lo micro es lo que estructura lo macro. Entonces, yo creo que es una oportunidad el 18 de octubre, que está el larvario, la constitución para retomar ciertos cuestiones que son nuestras, como el cobre, el agua, en fin, eh, y buscar, ¿no es cierto?, esa ciudadanía que se está conformando de una manera costosa, porque estoy pensando en las víctimas de ese levantamiento que todavía el curso y transcurso de las irregularidades que vivieron está sin una data social, ¿no? No sabemos qué pasó eso y qué pasa con las personas. En ese sentido, me pareció muy emocionante cuando el joven Gatica vuelve a la plaza, ¿no? Eso es algo inolvidable. Diamela, ¿qué opinión te merecen los fondos concursables de emergencia que han surgido en mitad de la pandemia y cómo también se ha hablado de que a los artistas los echaron como a pelear por fondos y el rol que ha tenido el Ministerio de Cultura frente a los artistas? Mira, yo pienso que tendría que haber un fondo de emergencia también directo, no concursable,
dado por las organizaciones que existen, ¿no? El Sindicato de Actores, la SECH, la AUCH, o sea, Ujú. consultado de personas que integran, está datado quiénes pertenecen, cómo pertenecen, abrir a regiones, y sobre eso se tendría que haber dado por 3 meses algo de emergencia, ¿no? Como ha sucedido en otros lugares, no es que lo estemos nosotros inventando para nosotros en nuestro contexto, ha sucedido en Francia, en Alemania, que aunque lo inventáramos, qué bueno. qué El, bueno. el punto es que yo pienso que tiene que haber en esta crisis, desde las organizaciones pertinentes, todas unidas, un listado de artistas, escritores, músicos, pintores, en fin, que puedan recibir un salario de emergencia, entendiendo, desde luego, que hay sujetos que no requerimos de un salario de emergencia, Mm, pero hay otros que, que son el otro de mí que sí requieren un salario de emergencia. Entonces, mm. en ese sentido, presentar esa y que sea transferido rápidamente, no una canasta de comida para los artistas con la presencia de todas las autoridades, sino un Mm, salario de 3 meses, por lo menos, de mm. emergencia. Eso pienso que sería, y no Sería competir. fantástico, pero lo que hoy día nos está pasando es precisamente lo contrario. Esa idea no ha prosperado y salieron estos fondos de emergencia donde hay muchos compañeros. Bueno, yo estoy en un par de proyectos que estamos tratando de levantar precisamente para poder, de alguna manera, sobrellevar esta pandemia. ¿Tú sientes una relación cercana? ¿Qué opinión tienes con respecto a la labor de la ministra de Cultura y el Ministerio de Cultura? Mira, te tengo que decir con toda franqueza que después de Rojas como ministro, Ujú. eh, Lo que Consuelo, venga está bien. Consuelo Valdés me parece extraordinaria, ¿no? Después de la posibilidad de tener a Rojas, y lo tuvimos como ministro Claro, de semana, poco pero ¿no? estuvo. Entonces, yo pienso que, de nuevo, que hay una política, ¿ya? O sea, Mm, efectivamente, siempre un ministerio puede hacer más, mucho más de mm, lo que hace, pero necesita una política que conduzca a ese hacer más, ¿no? Y estamos bajo un eje político, recuerda, de competitividad. Hay claro. que competir, tú tienes que ganarle a otro, siempre. Tienes que ganarle a otro, porque esa es la estructura del sistema, está en la estructura. Tu idea es siempre ganarle a otro, ascender, ganar, siempre que hay winner y los loser. Entonces, Mm, en esa categoría, todo es concursable en este país, todo es concursable. La vida es mm. concursable, la salud es concursable, todo. Dime, ¿qué más? Entrar a un colegio, es un concurso. Todo es concursable. Entonces, y yo pienso que de nuevo hay que cambiar el sistema, y la ministra, tiene una tradición en el área cultural, porque verdaderamente la tiene, eh, no creo que pueda romper su propia afiliación. Mm, Yo pienso que hay varias voces que han tratado desde el interior de esta coalición de abrir hacia un espacio, mm, pero no pueden abrir porque están metidos en un sistema que no lo permite. Entonces, concursar ahora, hay que concursar, la gente si necesita mm, fondos tiene que concursar, nadie podría decirle a otro que no concurse. Pero ese claro. concurso es parte de la operación del sistema, y habría que pensar después en otras categorías que no sé cuáles son porque no me corresponde a mí pensarla, pero sí habría que pensar en nuevas categorías donde no haya el o tú o yo. O tú, Ujú. aquí nosotros tenemos uno nomás, o tú o yo. Entonces, esas son las categorías que hay que repensar. Yamela, tú constantemente estás haciendo clases en universidades en Estados Unidos. ¿Cómo has visto y cómo evalúas este estallido, revuelta norteamericana? ¿Cómo te ha llegado esto? Me imagino que ya tienes una vida también armada en los lugares donde trabajas, tienes amigos, personas con las que te vinculas que en este momento están en eso.
Yo pienso, fíjate, Héctor, que también ese estallido, o sea, desde luego hay una larga historia de segregación y racismo. Estados Unidos es eso, ¿no? Nadie puede negar, más allá de las buenas intenciones de los grupos, que hay algo totalmente anquilosado en el sistema, ¿no? Que tiene que ver con un racismo y de alguna manera esa supremacía blanca está instalada en todo el orden, incluso político del país, ¿no? Pero yo pienso que no se puede, que todo tiene un hilo, una trama. Hay una trama Ujú. que posibilita las cosas. Sin trama no se puede posibilitar. Y lo relaciono también con el virus, ¿no? El, Perfecto. porque hay una, no puedes desconectar que en un virus se produce este estallido frente, por supuesto, a la violencia, violencia policíaca que nosotros la conocemos muy bien, puesto que a compatriotas nuestros le sacaron los ojos. Entonces, Mm. nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Eh, pero también esta enfermedad ha puesto de relieve la fragilidad del proyecto neoliberal, entendiendo que Estados Unidos y nosotros son los países más neoliberales occidentales, no hay otro. Nosotros somos Claro, lo que dice el laboratorio del claro. neoliberalismo que se produjo, digamos, en la En el escuela de contexto de la Chicago. dictadura, Sí, la escuela de Chicago. Entonces, claro. Chicago Boys. Entonces, también hay una comunidad afectada y yo creo que eso es lo que está, la enfermedad del cuerpo, fue el cuerpo. Mm. Es el cuerpo, ¿no es cierto?, enfrentado a un dilema clásico, digamos, que es la vida y la muerte. Y las condiciones de vida y las condiciones de la muerte. Entonces eso estalló en Mm. Estados Unidos, no es primera vez que ocurre, pero esta vez tiene otro tono, ¿no? Pero eso Pareciera ser que es más profundo que otras veces, más, es más radical también, está ¿no? diseminado con prácticas que antes eran más aisladas. Pero hay que esperar porque nada está asegurado. Ni se derrumba Trump con esto, Mm. no podemos apresurarnos porque efectivamente el racismo y una forma de violencia es parte también del imperio, como diría Tony Negri, ¿no? Sí. Es el imperio. Entonces, eso no garantiza que Trump no sea reelegido, lo que es muy peligroso para el mundo, porque finalmente ahora tiene algo que perder, pero si lo reelige, Claro. no hay más, no tiene nada que perder. Entonces eso es peligroso no para Estados Unidos únicamente, sino especialmente para el mundo, ¿no? Diamela, tenemos en una sección que es ya más cercana al cierre y al final, que es una respuesta más o menos dentro de lo que se pueda rápido con respecto a algunos personajes o temas. Lo primero que relaciones o vincules. Bolsonaro, Militar, Pedro Lemebel, mm, coherente, narcotráfico en Chile, creciente, Isquia Siches, candidata, fin a la reelección, necesario, Mañalich, insuficiente, periodismo chileno, eh, futuro. no estaban tan fáciles, estaban bien difíciles. Diamela, si tuvieras que pensar para dónde va todo esto, a dónde vamos a llegar, sé que es muy difícil en el contexto en que estamos, pero si imagináis Chile en 10 años, 6 años más, ¿cómo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo tengo siempre una línea en mi cabeza, ¿no? Una línea que no necesariamente tiene que cumplirse, ¿no? Es una Ujú. línea más bien de un horizonte ético y estético que tiene que ver con un futuro más equitativo, ¿no? Más igualitario, sin renunciar a cada una de las diferencias, ¿no? Pero contemplando las diferencias necesarias, lo pienso equitativo.
Entonces, a mí siempre me ha movido como referente, como, no necesariamente como realidad, sino como una manera de estar en la vida, venceremos, ¿no? Como un horizonte utópico a lo mejor, o no utópico, yo espero que no sea utópico, venceremos, quiero decir, lo que se entendía por pueblo, lo que se entiende por pobreza, por disidencias, por, por piel, por colores, que haya ahí un habitar más digno para todos, ¿no? De la misma manera, yo estoy por desjerarquizar. Mi tarea personal es, Ujú. es ahora, es de jerarquizar, que incluso en estos fondos concursables que haya una radical desjerarquización. Qué bonita frase, además, pensar como en esa línea, como un leitmotiv, venceremos. Para terminar, Diamela, ¿estás trabajando en algún proyecto, en algún libro, algo, alguna publicación que podamos estar esperando expectantes? Mira, ¿Se no, puede contar algo? no expectantes, pero este tiempo confinado eh, es muy plano, es plano, ¿no? O sea, Mm, da lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, todo da lo mismo, ¿no? Son claro. actividades, pero que no necesariamente caben dentro de un día, sino como actividades nomás. Entonces, Ujú. tenía un libro pendiente que me había pedido de Argentina, que es una especie de biolectura, es decir, cómo han operado la lectura a lo largo de la historia cultural, ¿no? Entonces eso me ha permitido pasar el día, que no termina de pasar tampoco por la igualdad, la homogeneidad de los días que vivimos ahora, pero Claro. ha sido posible y eso es lo interesante que tienen las prácticas que hacemos, que la angustia se suspende mientras está escribiendo. Todas las angustias, ya sea Claro. sin pandemia, porque también hay angustia sin pandemia, entonces la desazón, lo rutinario se suspende por un ratito porque entras en un momento otro que tiene que ver con la producción estética, más allá que esté bien o esté mal, ese otro tema, pero te Mm. permite una pequeña fuga para volver, porque ninguna fuga, desgraciadamente para nosotros, es una nueva vida, sino al revés, te da dentro de la vida un paréntesis fugado. Entonces estoy en eso ¿Y termino. eso cuándo debería ver la luz? Yo ¿Deberíamos creo que enterarnos de eso? ahora tenemos que esperar, querido Héctor, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Estamos en un tiempo Mm. donde nada está No establecido, sabemos. claro, Día a día. día a día, entonces tenemos que, pero otra cosa es terminar un libro, o sea, que Claro. se edita, ¿cuándo, como decía, cuándo terminará? Le decían a Miguel Ángel, cuando termine, es su benefactor, Claro. ¿no? En la época renacentista. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Cuando termine. Cuando termine. Pero el punto es terminar un libro y cuando se edite, eso depende de las condiciones que espero Mm. que sean saludables para el país, ¿no? Porque la gente no se merece lo que está pasando, nadie se lo merece. Yo estoy, pero fascinado, estoy listo y voy con mi línea. Me voy a sumar a tu venceremos, porque ha sido profundamente inspirador conversar contigo. Te agradezco mucho. Espero que nos encontremos pronto, cuando se pueda, y nos abrazamos para poder cerrar esta conversación. Te lo agradezco mucho, Diamela. Héctor, muchas gracias por la invitación y te felicito por pensar que son necesarios estos diálogos, ¿no? Muy necesario, te lo agradezco muchísimo. El espacio. Gracias, que estés muy bien. Te mando un beso enorme, saludo a Jorge. Ya pues, le voy a decir, que estés bien. Ha sido un placer nuevamente, muchísimas gracias, Diamela. Nos veremos pronto y muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver nuestros capítulos que han pasado y los que vienen. Así que muchísimas gracias, nos encontramos pronto. Suerte.